Muy buenos días para todos los que se encuentran en este espacio de capacitación el día de hoy con la resolución CREC 015 de 2018. Mi nombre es Luisa Fernanda Guerra y es un gusto para mí en nombre de XM darles una cordial bienvenida a este espacio de conocimiento, donde vamos a hablar sobre SNC, EROPE y el reporte de Activo LAC. Para esto nos acompañan el día de hoy en nuestra exposición de todas las temáticas José Luis Calderón, quien es analista de programación operación en la Dirección Programación de la Operación. Adrián Alberto Fernández, quien es ingeniero de la operación en la Dirección de Coordinación de la Operación. Por último, Diana Alejandra Hernández, quien es analista de operaciones de mercado en la Dirección de Operaciones del Mercado. Les recordamos además que el icono de preguntas se encuentra acá en el Teams Live y ahí podrán enviarnos todas sus dudas para que al final de la exposición podamos abrir un espacio de aproximadamente 20 minutos para responder cada una de sus inquietudes. Los invitamos entonces nuevamente a que hagan las dudas, a que hagan las preguntas que tengan alrededor de esta capacitación para que al final puedan ser resueltas por nuestros expositores. Para entrar en materia, entonces le doy paso a José Luis para comenzar esta capacitación. Espero que sea de mucho provecho para ustedes y mucha suerte. Muy buenos días para todos. Como lo mencionó Luisa, este espacio vamos a presentar el nuevo esquema de calidad que se viene implementado con la entrada de la resolución 015. Perdón, dame un segundo. La presentación. Entonces, como mencioné, vamos a hablar del esquema de calidad y cómo este impacta a cada uno de los procesos. Vamos a iniciar primero por el proceso de programación de mantenimientos y el aplicativo SNC. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en el acuerdo, en la resolución, el anexo 5.1.5 establece las horas máximas anuales de indisponibilidad y esto genera unos cambios en dos conceptos que veníamos manejando actualmente, que son las bahías de subestación en interruptor anillo y las bahías en subestación interruptor y medio. Entonces, en interruptor y medio va a aparecer el corte central en las consignaciones o en los elementos consignables de este tipo de configuración. Actualmente solo se tenía la bahía normal que contemplaba los dos interruptores. Ahora vamos a tener discriminado los tres interruptores del diámetro. Y con el tema de los anillos, van, digamos que a aparecer la nomenclatura de cada interruptor. Pues el interruptor va a ser discriminado independientemente, se va a seguir consignando la bahía, aquí como lo tengo en esta diapositiva, el elemento consignado va a seguir siendo la bahía. Y ya lo que vamos a referir como aperturas o elementos adicionales, dependiendo de las condiciones de los trabajos que se tengan, van a ser cada uno de los interruptores. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos el ejemplo de una consignación. Entonces, el elemento consignado sigue siendo la bahía del transformador. Pusimos el ejemplo de ternera y aquí vamos a discriminar cada uno de los interruptores. Si se va a abrir el 6010 o el 6020 o los dos. Entonces sigue apareciendo la AP como elemento principal y digamos que si por ese trabajo necesitamos elementos adicionales, vamos a indicar cada uno de los interruptores que necesitaríamos abrir, que sería el 6120 o el 6130. En el aplicativo vamos a encontrar, cuando yo ingreso la apertura del elemento principal, él me va a dar la opción de indicar qué interruptor quiero indicar. Si es uno, el otro, o si son los dos. Entonces está la opción de todos. Y lo mismo sucede con el elemento adicional. Uno va y busca el elemento, busca la bahía, escoge la bahía. Entonces, cuando trae la bahía, en la opción de los elementos, me pone a escoger
cuál de los dos. O yo puedo escoger todos los elementos adicionales y los carga de una vez si son los dos. Entonces es importante tener que el elemento consignado a la vía no cambia, ¿sí? Sigue siendo lo mismo que venimos consignando actualmente. Y que las aperturas se van a indicar por interruptor. También relevante decir que esto solo aplica para la configuración anillos en el STR. El STN se seguiría manejando como se maneja actualmente, digamos, por si existen algunos agentes que manejan equipos tanto en el STN como en el STR, ¿cierto? Otro cambio que nos trajo o que se va a incorporar con la entrada de la resolución 015 es el ajuste máximo de horas de indisponibilidad. Con este cambio, pues ya veníamos trayendo la información de consignaciones de emergencia, retrasos en el reporte de eventos y el ítem 2 venía como la información, consignaciones no contempladas dentro de la programación semanal. Ahora cambió por el ítem de modificación al programa de mantenimientos. O sea, cualquier consignación que sea cambio, que sea por fuera del plan, que sea fuera del PSM, esa consignación va a tener una compensación de acuerdo a lo que establece aquí la reglamentación de 0.5 horas. Y cada cambio a las consignaciones de plan, ya sea de semana, cambio de horas, también va a generar una penalización. Actualmente tenemos que se observa una pesita. Esta pesa indica el número de penalizaciones que tiene una consignación y cuando le damos la opción a la pesa, nos va a decir por qué se generó. Entonces, cuando la consignación pasa a estado aprobada, una consignación de fuera del PSM o fuera del plan, automáticamente se crea una penalización de adición al PSM. Hay otro cambio que nos introduce la resolución, es eventos excluidos. Tenemos que el evento excluido son los trabajos de expansión que veníamos ya considerando anteriormente. Y otro que salió es ya los reposición en la red. Digamos que con este tema hemos venido incorporándolo poco a poco a medida de que los agentes envían los documentos soportes y hacen referencia a la resolución 015, indicando que está contemplado y que han cumplido con las reglas definidas en el artículo 3 para este punto. Adicional a este evento excluido, sale uno nuevo que ese todavía no ha sido incorporado, es indisponibilidades necesarias para enfrentar situaciones acontecidas al riesgo de la vida humana, ¿cierto? Entonces, ese es un nuevo origen de mantenimiento que se incluye y este origen de mantenimiento se encuentra para consignaciones de emergencia y consignaciones fuera del PSM. Las consignaciones del plan, ese acontecimiento no está contemplado porque no consideramos de que no es necesario en una ventana de planeación con un horizonte, de 6 meses tener ese tipo de origen. Y cada vez que se solicite un mantenimiento con ese origen, se verificará que cumpla con el informe que documente y soporte la situación de la vida humana, ¿cierto? Digamos que es similar a la condición de las catástrofes naturales o consignaciones de expansión o consignaciones de obras, entidades estatales o modificaciones del POT que tienen que tener documentos soportes para que nosotros podamos aprobar las consignaciones con ese origen excluido. Otro cambio está incluido dentro del anexo 5.1.10, que es el procedimiento para mantenimientos mayores. Aquí el cambio establece principalmente para las unidades constructivas encapsuladas
donde establece que el mantenimiento mayor pasa de 12 años a 18 años y que esos 18 años tienen un total de 288 horas excluidas, y también le da la opción a la gente de que pueden fraccionar ese mantenimiento en 3 consignaciones durante una cada 6 años. Y la fecha donde empiezan a contar esos 18 años sería el 1 de enero del 2008, que es la fecha donde inició el esquema de calidad, ¿cierto? Las otras reglas que se tienen de máximo 30 días por consignación, mínimo 32 horas, de mínima de apertura, mínimo 8 horas diarias de apertura. Esos cambios no generaron alguna modificación y se manejan igualmente, y esas reglas ya están implementadas o estarían incluidas dentro del aplicativo. Sí, pues digamos aquí no hay cómo mostrar que se implementaron las reglas y que la selección del elemento va a generar alguna situación. Finalmente tenemos que la reglamentación establece que hay zonas excluidas de CNE, que es la compensación de energía no suministrada, ¿cierto? Entonces hay unas zonas ya definidas inicialmente que la gente reporta, ¿cierto? Pero también hay otras, o la reglamentación da la opción de generar zonas excluidas de manera temporal, que son zonas que se encuentran alimentadas por un solo circuito cuando se generan indisponibilidades por eventos excluidos, ¿cierto? Que recordemos que los eventos excluidos son los que se encuentran origen, expansión, catástrofes naturales, vidas humanas, modificaciones al POT. Entonces, esa opción de que los agentes puedan crear esas condiciones o esas zonas CNEs excluidas de manera temporal se puede incluir en el aplicativo, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a tener en el aplicativo una opción donde le va a decir administrar una zona CNE previo a que, digamos que el origen, esta opción va a aparecer cuando el origen del mantenimiento es un origen excluido. Entonces, como ya lo mencioné, con vida humana, catástrofe natural, expansión, modificación al POT, instrucción CND, que son los orígenes excluidos que tenemos. Entonces, cogemos y nos va a aparecer la opción de seleccionar los elementos. Entonces, vamos aquí a hacer un ejemplo sobre el transformador de Virginia, que sabemos que entre Virginia y Barroso existe una línea radial y que cualquier evento en alguno de los extremos nos va a dejar una condición de radialidad. Entonces, seleccionamos todos los elementos, digamos que aquí con la opción de buscar cualquier elemento, buscamos los elementos a los cuales van a generar cualquier evento en esos activos, nos va a generar que se presente una zona CN temporal. Y entonces seleccionamos todos los elementos. Aquí podemos ir cargándolos uno a uno o escogerlos y seleccionar todos los elementos. Y al final nos va a aparecer los elementos que se crearon. Le damos a aceptar y él nos va a crear en la consignación una zona excluida. Y ya esa zona sería validada dentro de la operación de tiempo real. También con la entrada de esta resolución se decidieron hacer algunos cambios en el aplicativo SNC. Entonces, se tiene una nueva notificación por correo electrónico cuando se cambia una consignación a estado reprogramado o cancelado, digamos, para que todos los todos los agentes involucrados con estos cambios, pues tengan una respuesta o una información un poco más oportuna de esos cambios, ¿cierto? Tarea programada para el cambio de estado de análisis CND. Con la entrada de esta resolución, incluimos el estado que está definido en el acuerdo 963 de análisis CND, y todos los martes a las 8 de la mañana
las consignaciones que se encuentren en estado solicitado para la siguiente semana van a cambiar automáticamente a análisis CND, que es las consignaciones en las cuales nosotros hacemos el análisis y damos las recomendaciones. También se va a eliminar el nivel de riesgo de las consignaciones, ya no va a ser necesario que se ingrese el nivel de riesgo y no va a aparecer tampoco en las consignaciones. Se va a permitir la opción de modificar el elemento consignado cuando la consignación esté en estado ingresado. ¿Sí? Digamos que se evidencia que a veces se cometen algunas situaciones de omisión y consignamos el elemento que no es. Entonces, cuando devolvamos la consignación a estado ingresado, podemos hacer la corrección. Y se incluyó un nuevo estado operativo que es cerrado, para indicar, digamos, que cuando un elemento no va a estar abierto, sino que va a estar cerrado, ese estado nos hacía falta. Otro tema importante con el nuevo estado de análisis CND es que las consignaciones de emergencia, actualmente el agente las ingresa y las solicita, ¿cierto? Ya en este tipo de tipo de ingreso, no va a haber un cambio automático de solicitada a análisis CND. Entonces, el agente va a tener que volver a hacer un cambio adicional, digamos que va a tener que repetir un procedimiento, y es cambiarla de estado solicitado a análisis CND. Ya en análisis CND es diciéndonos a nosotros que ya la podemos tomar y podemos considerarla en nuestros análisis en cada una de las diferentes ventanas, ya sea en la programación del despacho económico o en la programación de tiempo real. ¿Sí? Digamos que estos son los cambios que se tienen implementados y pensados con la entrada de la resolución 015 en el aplicativo SNC y los cambios que iríamos a incorporar dentro del proceso de programación semanal. A continuación los dejo con mi compañero Adrián, que va a seguir con el tema de EROPE. Muchas gracias, José. ¿Me escuchan? Sí, Adrián, te escuchamos. Tienes un poquito de retorno. Regálame un momentico. Ahora sí ya. Ok, Está perfecto. súper bien. ¿Ven mi pantalla? Sí, Adrián. Perfecto. Bueno, entonces continuando con la CREC y los impactos que tiene la entrada de la resolución CREC 015 del 2018 en el aplicativo EROPE, que es el utilizado para ingresar los registros operativos de los activos tanto del STN como del STR. Pues vamos a presentar entonces para este último módulo de EROPE, cuáles impactos o qué cambios hay con respecto a lo que venimos utilizando o cómo está configurado el aplicativo actualmente. Entonces, como ya nos había anticipado José Luis, tenemos una nueva causa excluida que se denomina riesgos a la vida humana. Me permito leer la definición exacta de la resolución. Dice indisponibilidades necesarias para enfrentar las situaciones acontecidas de riesgo de la vida humana. Pues a todos nos ha sucedido lo que tenemos como experiencia en la operación, que hemos tenido que realizar maniobras o ingresar consignaciones por distintos tipos de condiciones que ponen en peligro la vida de alguna persona. Precisamente esta es la causa, digamos, estas son las condiciones, las situaciones que busca cubrir esta nueva causa excluida por parte del regulador, denominado riesgo a la vida humana. Ya vamos a ver próximamente los requisitos o cómo el agente puede reportar este tipo de causa y lo que pues la regulación vuelve o hace de obligatorio de reporte por parte del agente. También tenemos una nueva causa denominada activos del STN, cuyas definiciones indisponibilidades debidas a eventos causados por activos del STN. Esto implica, esta causa seguirá siendo una causa de indisponibilidad, pero será una causa excluida y implica que ya se dejará de aplicar la causa evento no programado de otro sistema para activos del STR, pues que queden indisponibles por una falla en cualquier activo del STN, tal como actualmente funciona o actualmente se aplica. Bueno, dentro del
campo de causa de indisponibilidad tenemos acá pues señalado pues el riesgo a la vida humana y los activos del STN, como he venido mencionando. Para riesgo de la vida humana tenemos dos tipos de escenarios, cómo aplicarlos. El primero es cuando una consignación se ingresa, como lo mencioné anteriormente, con esta causa. Y esto hace, digamos, que toda la indisponibilidad sea excluida, como si fuese, por ejemplo, una expansión o, por ejemplo, una catástrofe natural. Y la otra es cuando, estando en una indisponibilidad no excluida, como puede ser un mantenimiento, tenemos alguna condición que nos implica suspender, por ejemplo, los trabajos por un riesgo a la vida humana. Eso también nosotros lo podemos, o el agente lo puede reportar, y en ese caso, como ya veremos próximamente, tenemos que proceder de otra forma. Se las estoy mostrando en esta diapositiva. Entonces, cuando estamos en ese escenario, que estamos en un mantenimiento, y por X o Y motivo reportamos un riesgo a la vida humana o tenemos una condición de riesgo a la vida humana que nos supone una suspensión de los trabajos, tenemos que ingresar esos periodos de tiempo en los cuales se suspendieron los trabajos mediante esta opción que tenemos acá, que es una nueva opción en EROPE, denominado gestor de archivos, y en la sección de riesgo de vida humana interna en la indisponibilidad que estoy suspendiendo, ¿cierto? La indisponibilidad no excluida que estoy suspendiendo. Cuando yo ingreso en este panel me permite ingresar la fecha de inicio, la fecha fin del periodo de tiempo que me acogí al riesgo a la vida humana, o los periodos de tiempo que me acogí al riesgo a la vida humana, y a cada uno de esos periodos de tiempo tengo que agregarles un informe en el que, pues, ustedes como agentes operadores reportan por qué ustedes se están acogiendo al riesgo a la vida humana, y de esa forma, digamos, tener un soporte que efectivamente la resolución exige para que este riesgo a la vida humana se declare. Nosotros como CND procederemos entonces a revisar estos periodos de tiempo de acuerdo a, pues, a la información operativa compartida por la sala con la sala de control, y junto con el informe presentado por cada uno de para cada uno de estos periodos de tiempo, pues validaremos el registro. Lo que están viendo acá abajo es la forma en que EROPE está mostrando que un registro de indisponibilidad, en este caso con causa de mantenimiento, tiene asociados periodos de tiempo acogidos a riesgo a la vida humana. Cuando no está validado, que se coloca en rojo, y cuando ya está validado por parte de la sala de control, se colocará en verde, en señal, digamos, visible, de clara visibilidad, para que poder identificar que efectivamente ya se encuentran validados los periodos de tiempo de riesgo a la vida humana reportados por el agente. Otro impacto que tenemos en la operación es que vamos a empezar a tener horas de mantenimiento no usadas en el esquema del STR. Actualmente nosotros no tenemos horas de mantenimiento no usadas en este esquema. A partir de la entrada de la resolución 015 las vamos a tener de una forma muy análoga a como la tenemos actualmente en el STN, con la diferencia de que siempre serán al 100% y no dependen de la generación de seguridad en caso de que la haya, que tenga la consignación para los periodos de tiempo en que una programación un activo programado en mantenimiento no utilizó ese periodo de tiempo completamente. Nuevamente aplica para la indisponibilidad del activo y para los riesgos de disparo sobre el activo principal. La resolución CREC 015 abre, digamos, una nueva, digámoslo así, un nuevo tipo de unidad constructiva. En realidad son dos tipos nuevos de unidad constructiva denominadas 14 y 15, que entiendo que van a profundizar más en ellas próximamente en esta presentación. Pero en lo que nos compete en esta etapa, dependiendo de ese del tipo de unidad constructiva para los interruptores y medio y anillo, así se va a realizar el cálculo
de las horas de indisponibilidad, como ya veremos a continuación. Entonces, para poder realizar esos cálculos, van a aparecer unos nuevos activos en EROPE. Se van a empezar a ver ya los interruptores de corte central en las subestaciones interruptor y medio del STR, obviamente, y también los interruptores asociados a las subestaciones tipo anillo. Esto último también implica que no se van a observar más en EROPE las bahías de anillo tal como actualmente las conocemos y como estamos acostumbrados a considerarlas y utilizarlas, que es pues las bahías que implican dos interruptores al tiempo, ¿cierto? Ya cada uno de los interruptores que están regulados en este esquema de calidad, pues aparecerán en el aplicativo EROPE y ellos tendrán que llevar sus respectivos registros. Aquí los vemos. Este es un ejemplo de cómo se vería la subestación ternera 66 kilovoltios, que es un anillo. Ya no se verían las vallas de línea, por ejemplo, a Zaragozilla o a, por ejemplo, Vía Estrella, sino se verían los interruptores asociados a al propio anillo de la subestación. Esto implica que como tenemos interruptores ya, interruptores, por ejemplo, como el del corte central de las subestaciones interruptor y medio, y como todos los, o la mayoría de los interruptores de las subestaciones anillo, que hacen parte de dos subsistemas, esto implica que en caso de que haya una indisponibilidad causada por este tipo de activos, el agente está en la potestad y en la responsabilidad también de seleccionar el subsistema al cual se le va a cargar esa no operatividad que está ingresando. Por ejemplo, si yo tengo hay un evento en cualquier barra de cualquier subestación interruptor y medio causado por cualquier motivo, por un corte central, la no operatividad del módulo de barraje, por ejemplo, va a estar asociada al corte central, y como ese corte central hace parte de dos subsistemas, de las dos bahías asociadas, digámoslo así, hacia cada una de las barras, pues el agente operador que está ingresando esta no operatividad tiene que asociar alguna de esos dos subsistemas. Y ese subsistema es el que va a quedar cargado con la no operatividad que está ingresando. Es importante mencionar que como la gran mayoría de activos que existen en el aplicativo no hacen parte de dos subsistemas, pues en el momento en que tú seleccionas aquí un activo que solo tiene un subsistema, pues el subsistema se te va a seleccionar por defecto. Pero sí es importante también resaltar que en caso de que tenga dos, va a quedar vacío y el agente tiene que seleccionar el subsistema al cual se le va a cargar la no operatividad. Bueno, con respecto a lo que venía mencionando de los índices del HID y de horas de indisponibilidad, estos dependerán de las unidades constructivas, del tipo de unidad constructiva para el caso de los interruptores y medio, que el operador está en la potestad de reportarlo como una o como otra, ¿cierto? Sin embargo, para las subestaciones, digamos tipo anillo, todas serán de unidades constructivas tipo del capítulo 14, ya las llamadas UC 14. Entonces, resumiendo, las UC 15 se van a continuar manejando tal como actualmente funcionan, las interruptores y medio de este tipo, en las que las disponibilidades se van a calcular al 33 o al 67%, de acuerdo a una regla que ya, bueno, los operadores que tienen este tipo de subestaciones en el STR conocen, con la diferencia de que ya estas disponibilidades no las ingresaremos nosotros manualmente o directamente, sino que el aplicativo las calculará por debajo, dependiendo de la simultaneidad de aperturas que tengan los interruptores asociados al evento, ¿cierto? Por su parte, entonces, para el caso de las unidades constructivas 14, interruptores y medio y anillo, tenemos un cambio en la fórmula. Importante esto para cuando estemos validando los índices de calidad, porque se ingresa o se adiciona un factor nuevo en la fórmula denominado FIMA, que su nombre significa factor de interruptor y medio y anillo, ¿cierto? ¿Qué significa este FIMA o cómo va a funcionar esta FIMA? Este FIMA va a impactar las horas de indisponibilidad del subsistema dependiendo de la topología resultante del subsistema, como lo vamos a ver en este breve ejemplo.
Tenemos acá una línea que conecta una subestación cualquiera tipo anillo y una línea que conecta, y del otro extremo hay una subestación cualquiera tipo interruptor y medio. Digamos que hay una falla en el circuito y por regla general se disparan los interruptores asociados en ambos extremos despejando la falla y normalmente esta falla es en la línea, ¿cierto? Entonces sabemos que la línea se encuentra indisponible y los interruptores se encuentran, digamos, abiertos. En este caso no hay ningún cambio como actualmente funciona, porque más allá de que se tengan que ingresar los registros asociados a cada uno de estos interruptores. Sin embargo, si hay una indisponibilidad en alguno de estos interruptores, como suele pasar, por ejemplo, en los anillos, si hay una indisponibilidad en uno de estos interruptores, entonces empezará a funcionar el FIMA de una manera que tenemos que tener en cuenta. Será 1, es decir, se penalizará la totalidad de las horas de indisponibilidad si todos los interruptores asociados al subsistema se encuentran abiertos, ¿cierto? Sin embargo, será 0.5 en cualquiera de otros escenarios. Por ejemplo, si tenemos este interruptor que se encuentra indisponible asociado a este subsistema y, por ejemplo, nada más disparó él, la línea quedó tensionada y con transferencia de carga, el FIMA para ese horas de indisponibilidad será 0.5 y por lo tanto penalizará solo la mitad de la duración de la indisponibilidad para ese subsistema. Importante mencionar acá que aquí tenemos, por ejemplo, 3 subsistemas relacionados y que dependiendo de la indisponibilidad de los interruptores asociados a estas topologías, pues se impactarán una o dos subsistemas, dependiendo pues de la indisponibilidad del activo, de qué activo esté indisponible en realidad. Tenemos también un reporte de DNA. En realidad este campo ya existía, solo que este campo siempre nunca se utilizó. Se utilizaba en 0 y se llenaba en 0 por defecto y se utilizaba los sucesos de DNA para reportar las DNA que sucedían en la operación. Sin embargo, ya vamos a empezar a reportar los sucesos de DNA en todos los registros con indisponibilidad distinta a 100. Cualquier registro con disponibilidad distinta a 100 hará que este campo de DNA sea obligatorio, de obligatorio diligenciamiento por parte de la gente, y en caso de que efectivamente esa indisponibilidad sí haya causado DNA, pues la gente puede diligenciar este registro de forma, digamos, manual, diligenciando este campo, o mediante este botoncito asociar una o varias DNAs que estén ya ingresadas en el panel de sucesos de DNAs, y el aplicativo sumará las DNAs seleccionadas y esa suma la colocará en el campo de DNA. Pero desde el momento de entrada de la vigencia de la resolución 015, este campo será obligatorio. Los dos casos anteriores implican que se tuvo que modificar también el archivo plano de carga de registro masivo de EROPE para tener en cuenta estos dos campos, el de DNA, como lo mencioné, y el de subsistema en caso que se tiene que diligenciar de forma acorde para las no operatividades, ¿cierto? Tenemos también entonces las zonas excluidas de CNE, que ya nos las había anticipado José Luis. Para el caso de EROPE también la gente puede declarar zonas excluidas de compensación por NS temporales, siempre y cuando la indisponibilidad asociada, o sea, la indisponibilidad causante de esa radialidad, sea una indisponibilidad excluida. Eso es muy importante conocerlo. Y EROPE tendrá implementado o ya tiene implementado este campo denominado zona CNE, que solo se desplegará en la medida en que haya una indisponibilidad con causa excluida. Entonces, si ustedes van a meter una zona CNE por un mantenimiento, por ejemplo, normal, pues no se les va a desplegar estas opciones. En caso de que se les despliegue, en caso de que sea una causa excluida que genere una radialidad, ustedes o los agentes pueden reportar la zona de CNE temporal, diligenciando, colocando aquí, seleccionando el sí, y diligenciando a través de este nuevo los elementos asociados a esa nueva radialidad temporal causada por una indisponibilidad excluida, ¿cierto? También se podrán guardar esas zonas CNE para usos posteriores, de tal forma porque conocemos que la topología se da para que muchas de estas zonas temporales se repitan mucho más que otras.
y ya las tengamos guardadas y no sea necesario este proceso de forma permanente. Las zonas excluidas entonces también tienen que ser validadas por el CND, porque como su nombre lo indica, estas zonas excluidas no se les calculará son las antiguas zonas CANO, solo que se le cambiaron los nombres, digamos, y se le cambió la temporalidad también. Entonces, como estas zonas CANO son excluidas de compensación por ONS, como su nombre lo indica, tienen que ser validadas por el CND. Entonces, acá vemos una indisponibilidad con causa excluida que generó una zona CANO denominada zona CNE TEMP 19, ¿cierto? Acá se ve cuando la gente o cuando se encuentra guardada en el sistema y acá se ve cuando ya se encuentra validada por el CND. Nuevamente tenemos un cambio visual para que sea mucho más fácil el tema de la validación. Y este es el modal o el panel en el que nosotros vamos a estar ingresando zonas CNE, en el cual podemos seleccionar la subestación, el tipo de activo, y a través de esas dos selecciones se nos desplegarán la lista de activos, y seleccionando la lista de activos con una fecha inicial y una fecha final por activo, no por zona CNE, pues yo voy a formar mi zona CNE y la voy a guardar, ¿cierto? También podré mediante este botón buscar zonas CNE temporales que se encuentren guardadas en el aplicativo y pues traérmelas de forma que ya no tenga que seleccionar uno a uno los elementos. Bueno, acá también tenemos entonces en la grid principal, quería mostrar acá que ya podemos ver también el campo de DNA como cualquier otro campo de la grid, porque este campo de DNA antes no se podía ver en la grid principal, ¿cierto? Por último, entonces tenemos con todos estos cambios regulatorios que he venido mencionando, pues también se han modificado los reportes para incluir estos nuevos campos. Tenemos el de las solicitudes de consignaciones de emergencia. Tenemos un encabezado, una columna nueva que me resume esa información. Y tenemos tres nuevos campos también para poder, digamos, tener a más detalle digamos, un detalle mayor de las horas de indisponibilidad, H y D, cuando son no excluidas, cuando son por cancelaciones por fuera de los tiempos estipulados de despacho y cuando son horas de mantenimiento no usadas. También tenemos unos nuevos reportes que no me voy a detener en ellos mucho, pero para que tengan presente que tenemos estos nuevos reportes, que los nombres hablan por sí mismos, ¿cierto? Y que la finalidad es tener un reporte más detallado de la información que tenemos en el aplicativo, que facilite la validación de información y el seguimiento a todo lo que ocurre en la plataforma. Estos de acá arriba no son nuevos, son viejos, o sea, ya vienen en el aplicativo, solo que se han modificado para, pues, ajustarlos a las nuevas condiciones de la resolución, de la regulación, perdón. Eso es lo que le tenía para presentar en este espacio. Los dejo con mi compañera Diana Hernández. Muchas gracias, Adrián. Diana, bienvenida. Hola, muy buenos días. ¿Me confirman, por favor, que se escuche, que se esté viendo la presentación? Ya estamos viendo tu pantalla, sí. Listo, bueno, este espacio lo vamos a aprovechar para hablar un poco acerca del reporte de las unidades constructivas que se requieren para la calidad del STR, hacer algunas precisiones y verificar algunos temas y dificultades que hemos tenido acerca de los reportes. Bueno, entonces, como primera parte, la idea es primero dar a conocer cuáles son esos tipos de inventario a la que la CREC se refiere. Entonces, por una parte, tenemos el inventario de la hora de cero, que es el inventario de la base regulatoria de activos eléctricos al inicio del periodo. Esta base regulatoria nos la compartió la CREC, que es básicamente con la que les aprueba a todos ustedes como operadores
de red las variables iniciales para la remuneración en la distribución. Es muy importante tener claridad que para el tema de las necesidades de XM únicamente requieren los activos de las unidades constructivas que conformen activos a los que se aplica el esquema de calidad en el STR. Diana, qué pena. De pronto hay alguien hablando en el fondo. Regálame un momento. Está interrumpiendo un poco tu presentación. Listo. Qué pena. Bueno, entonces adicional a la base regulatoria de activos del BRAE 0, tenemos otra parte que es la circular CREC 099 del 2021, donde la comisión indica a los agentes que deben realizar un reporte de unidades constructivas al ILAC. Este reporte se divide, digamos que en dos grandes partes, que es el reporte de los ORs, que son activos puestos en operación desde el 1 de enero del 2018. Esto hace parte de la expansión del OR, y la otra parte de este inventario es para los proyectos desarrollados mediante procesos de selección, que esto no es otra cosa que las convocatorias. Para esta parte es importante aclarar que la circular no establece un inicio de operación, o sea que deben informar todas las unidades constructivas de los activos que están en operación en este momento. Entonces, para hablar un poquito más acerca del inventario de la BRAE 0, esta información fue entregada por la comisión y nos entrega alrededor de 3.000 unidades constructivas. Nosotros desde XM realizamos una revisión detallada para encontrar o para hacer que engranen lo que son las unidades constructivas que tenemos en base de datos y lo que tenemos en SCADA, esto con el fin de poder dar correcta aplicación al esquema de calidad. Adicional a esto, de acuerdo con la última comunicación recibida en XM por la CREC, dado que hemos encontrado algunas diferencias entre lo que tenemos nosotros XM en base de datos y en SCADA con el reporte de unidades constructivas que nos realiza la comisión, le solicitamos a la comisión realizar algunas revisiones y aclaraciones. Ante esto, la comisión nos responde que esas diferencias deben ser validadas con cada operador de red y deben ser aclaradas. En caso de que persistan estas diferencias, es responsabilidad del operador de red elevar ante la comisión la situación para que ya haya la comisión defina cuál es el paso a seguir. Ante esta situación es muy importante solicitarles a ustedes. Nosotros como XM, pues en este momento nos encontramos reuniendo la información, ya hemos citado a algunos operadores, hemos solicitado más información, por ejemplo, a algunos les hemos solicitado realizar la actualización de parámetros del acuerdo CNO 1414. Esta información para nosotros es muy importante, pues no solamente a nivel de XM, sino también a nivel del LAC para la validación de las unidades constructivas y la revisión de que estos tres ítems engranen correctamente para la aplicación del esquema de calidad. Entonces también es una invitación a que nos ayuden con una pronta respuesta ante esta solicitud. Adicionalmente, porque nos encontramos muy próximos a dar inicio al esquema de calidad, todavía no es una fecha confirmada, pero es una posibilidad muy grande que empecemos el 1 de junio. Entonces para nosotros es muy importante tener toda esta información clara. Ahora, para los activos de expansión del OR, la circular 099 indica que solo se requiere el reporte de activos para la aplicación de calidad. Esto, dado que la circular 99 está enmarcada en los activos a los que se refiere el numeral 5.1 de la resolución 015. También es muy importante mencionar que al inicio de los reportes de esta circular surgieron muchas inquietudes acerca de los campos que se debían reportar, dado que ustedes como operadores de red hacen un reporte a la comisión que lo acostumbran a hacer de una manera muy diferente, y nosotros como XM estamos acostumbrados a recibir la información de otra manera, que es la que se requiere para la aplicación de la calidad. Ante esta situación, una de las dudas que surgieron fue el tema de la fracción de costo.
Para esto nosotros desde XM elevamos también una consulta, digo también porque desde AFUCODES también se elevó una consulta al regulador, a lo que la CREC nos contestó que el tema de las reposiciones parciales no será tenido en cuenta para la aplicación del esquema de calidad. Adicional a esto, es también muy importante mencionar, dado que hemos visto que ha sido una de las falencias en los reportes, y es que para las unidades constructivas asociadas a línea se deben reportar todas las unidades constructivas que lo componen. Esto porque hay una diferenciación entre cómo se venían remunerando, cómo estaban constituidas las unidades constructivas del capítulo 15 o de la metodología anterior y cómo se encuentran constituidas las unidades constructivas asociadas a línea de la metodología actual. Para temas de activos de convocatoria, de igual manera, en la circular 099 hacen referencia únicamente al reporte de unidades constructivas para atender a los lineamientos de calidad. Por esta razón, también solicitamos que sean enviados únicamente unidades constructivas asociados a activos a los que les aplica el esquema de calidad. Y muy importante también tener en cuenta que el reporte de unidades constructivas para los proyectos de convocatorias deben realizarse con las UC del capítulo 14, tal como lo indica el numeral 5.1 de la resolución CREC 015. Bueno, entonces me gustaría hacer énfasis en el tema del reporte de las unidades constructivas de línea, dado que es uno de los ítems en los que más hemos tenido como diferencias. Es muy importante y les voy a leer este fragmento del concepto CREC, en el cual solicitamos el tema de la aclaración de la fracción de costo. También solicitamos una aclaración acerca del tema de las líneas, y para esto la CREC nos informa para las líneas también aplica lo mencionado en el análisis anterior, que es el análisis de la fracción de costo. Las UC que hicieron parte del cálculo de la variable BRAE 0 mantienen los valores del capítulo 15 mientras no se hayan excluido totalmente a través de la variable BRAFO. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes hicieron una modificación, hicieron un cambio, reposición, solamente conductor, solamente torre, solamente puesta a tierra, cable de guarda, cualquiera de las unidades constructivas que componen una línea, nosotros para la aplicación de la calidad seguiremos aplicando la unidad constructiva que se encontraba aprobada en el BRAE 0. Únicamente cuando repongan totalmente el tramo se aplicaría las unidades constructivas del capítulo 14. Esto quiere decir únicamente cuando ustedes hayan reportado en la variable BRAFO la exclusión total de un tramo. Entonces aquí nos dice solamente cuando esto suceda, las nuevas UC se reemplazarán a tener en cuenta con los valores del capítulo 14, que era lo que les mencionaba. Cabe recordar aquí que la calidad de UC de una línea depende de la longitud de esta. Con ello pueden darse situaciones en las que para una misma línea se consideren UC del capítulo 14 y otras del capítulo 15. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, especialmente cuando suceden reconfiguraciones en las líneas. Una de las consideraciones más importantes es que en el capítulo 15 las unidades constructivas asociadas a líneas están definidas por kilómetro de línea. En cambio, en el capítulo 14 las unidades constructivas asociadas a línea se encuentran con una mayor desagregación. Hay unidad constructiva independiente para conductor, para torre o para apoyos, dependiendo pues de su forma constructiva, cable de guarda, puestas a tierra. Hay una desagregación muchísimo mayor y todas deben ser tenidas en cuenta para la aplicación de la calidad. En este ejemplo, es importante tener en cuenta cómo deben realizar el reporte hacia nosotros para la correcta aplicación del esquema de calidad. De acuerdo con la circular 99 y con lo que nos indica la comisión, el reporte debe ser únicamente para tramos nuevos. Entonces, cuando tenemos una reconfiguración en la que tenemos una línea que iba de A a B, esta se segmenta o se secciona o se abre para conectar una subestación C. Normalmente, pues en la mayoría de los casos hay que agregar un tramo de línea para poderse conectar al punto de intersección. Cuando esto sucede, es correcto que ustedes nos reporten esta porción en verde, que sería lo nuevo.
que deberían reportarlo con los capítulos, con las unidades constructivas del capítulo 14. Esto tiene unas excepciones, dado que algunos proyectos fueron aprobados por la UME con las unidades constructivas del capítulo 15, entonces entendemos que depende también, obviamente, de esa aprobación. Pero para lo que tenga unidades constructivas del capítulo 14 sería esta parte la nueva, pero nosotros desde XM no podemos determinar en términos comerciales y de remuneración cuántos kilómetros de línea quedaron desde el punto A hasta esta intersección y cuántos quedaron desde el punto B hasta esta intersección, para ser tenidos en cuenta en los kilómetros de línea que se aplican o en la cantidad que se aplica para el tema del esquema de calidad. Entonces, la solicitud muy específica es que cuando nos reporten este tipo de situaciones, nos hagan el reporte de lo nuevo con la cantidad de unidades constructivas que se asocian a la línea, que seguramente es más de una unidad constructiva, y nos reporten el estado en el que quedó el tramo de A hasta la intersección. Es decir, que nos digan de esta unidad constructiva que se encontraba aprobada con anterioridad, cuántos kilómetros de línea, qué cantidad hay de cada una para la línea que quedó de A a C, para la línea que quedó de B a C. Dado que cuando ocurre esta situación en el sistema, para nosotros se reconfigura en una línea de A a C y en una línea de B a C, que operan de manera independiente. Entonces, ahora quiero contarles un poco acerca del punto 3 de la circular 099, que habla del reporte posterior a esa primera iteración de la circular 099. Entonces, permanentemente los operadores de red deberán continuar realizando el reporte de las unidades constructivas de todos los proyectos de expansión. El mecanismo para ese reporte que definimos desde XM es a través del portal MDC. También contamos con unos instructivos que los tenemos en esta ruta, que entran por la página de XM, transacciones, formatos instructivos, procedimientos, liquidación, facturación, LAC, y ahí podrán encontrar estos dos instructivos para reporte de UC e instructivo para código de activo ante XM, que es alguna de las cosas que les hemos estado solicitando que nos incluyan en esos reportes. Esto es para facilidad de la asignación de las unidades constructivas. Entonces, en este momento voy a ingresar un momento para enseñarles en qué parte están los formatos y al portal MDC para enseñarles en qué parte queda el formato para el reporte de las unidades constructivas. Entonces, en la página de XM, como les venía indicando, ingresan por transacciones, formatos instructivos y procedimientos, liquidación y facturación LAC. Esto los lleva a esta ventana. Aquí pueden buscar, está ordenado en este momento en orden alfabético, entonces por acá van a encontrar instructivo código de activo ante XM e instructivo reporte UC-MDC. Esto pues con el fin de darles a ustedes mayor claridad y que sea un poco más autocontenido. Ahora, en el portal MDC, de pronto van a ver algunas cositas un poquito diferentes porque mi perfil es diferente, pero ingresamos por proyectos, administrar proyectos. Aquí podemos realizar algunos filtros. Aquí podemos realizar algunos filtros como para facilitar la búsqueda, si requieren por etapas. Voy a hacer aquí un filtro muy sencillo. Ustedes tendrán pues acceso a los proyectos de su competencia y en el proyecto en el que deseen pues ingresar a reportar el requisito, aquí en acciones en editar, ingresan al proyecto en la pestaña de requisitos, seleccionan la etapa y pueden dar consultar. Y aquí en consultar buscamos el requisito NP32, que es el listado de unidades constructivas del proyecto. Aquí aparece registrar seguimiento.
Esperemos a que cargue. Voy a hacer apertura del incentivo porque parece que está como un poquito lento para poderles terminar de mostrar. Ahí en el seguimiento, ustedes pueden ver en la pestaña de los adjuntos. En la pestaña de los adjuntos se van a encontrar con dos adjuntos, se van a encontrar con dos archivos que se encuentran aquí adjuntos para realizar el registro de las unidades constructivas. Hay dos opciones para la selección. Qué pena, yo reviso si esto ya termina de cargar, no terminó. Hay dos opciones de los cuales ustedes pueden seleccionar, y una de las opciones es el de proyectos de convocatorias, el formato UC convocatorias, y la otra opción es del formato UC expansión del OR. Entonces, dependiendo de si el reporte lo van a realizar para formatos para unidades constructivas de convocatoria o de expansión, seleccionarían aquí la opción y descargan el formato, lo diligencian y lo suben nuevamente a la plataforma. Al realizar la carga nuevamente en la plataforma, se despliega como una ventana de seguimiento donde nosotros desde XM podemos hacer comentarios y solicitudes adicionales, y en ver historial pueden ver como ese historial de las solicitudes o los comentarios, observaciones que se hayan realizado. Entonces, yo creo que este tema del OMS debe ser seguramente conocido para muchos, pero como los operadores de red no estaban acostumbrados a hacer el reporte por aquí, me parece importante pues que lo tengan muy claro, que tengan claro que hay unos instructivos. Esto está abierto a comentarios, obviamente. Si tienen algún comentario adicional, algo que crean que sirva para mejorar estos formatos o que no se esté entendiendo muy bien, son bienvenidos todos los comentarios para que esto sea, digamos, que un medio que nos facilite la vida a todos realmente. Listo, entonces continuando aquí con la presentación. Como última parte, quería informarles que, dado que pues, estamos muy próximos a iniciar el esquema de calidad y las dificultades con las que nos hemos encontrado en el reporte, y precisamente pues como para dar claridad cuáles serían los activos con los que realizaríamos la aplicación del esquema de calidad del STR, tenemos un formato que les vamos a estar compartiendo a algunos agentes a partir de la próxima semana. Esto depende pues de cómo tengamos el inventario de cada agente de listo. Obviamente habrán cosas que no alcanzaremos a solucionar para el inicio de la aplicación del esquema de calidad, y trataremos pues en la medida de lo posible, en la medida en que ustedes nos ayuden contestándonos todas esas solicitudes, a tener este inventario lo más listo posible, ¿cierto?, para el inicio del esquema de calidad. Entonces les estaremos compartiendo un formato donde incluiremos todos los activos que hacen parte del esquema de calidad de los reportes de la hora de cero y los reportes asociados a la circular. Muy importante que aquí les vamos a compartir en una columna el grupo de calidad de los activos para que ustedes revisen y estén de acuerdo. Si tienen alguna observación, nos informen, para que quedemos pues tranquilos de que cada activo está en el grupo de calidad que le corresponde. Bueno, entonces con esto finalizamos la presentación y vamos a pasar pues al tema de las dudas que tengan. Muchísimas gracias, Diana. Vamos entonces a abrir un pequeño espacio para las inquietudes en este momento. Las estaremos diciendo pues por orden de llegada. Les recuerdo a todos los participantes que esta sesión es grabada y posteriormente publicada en nuestras redes sociales, específicamente YouTube, donde la pueden ver en nuestra página XM/SAESP. También estaremos haciendo el envío de las memorias de este espacio a sus correos
donde podrán ver entonces un breve resumen de lo que hablamos el día de hoy y además tendrán el link de acceso para poder ver la presentación. Invito entonces a José Luis para que nos ayude a responder la pregunta que teníamos en el chat respecto a su tema. Listo, bueno, respecto a la pregunta, ¿se excluirán todos los trabajos por planes de inversión reportados y aprobados por la CREC? Estos planes, digamos que esas consignaciones reportadas se excluirán siempre y cuando cumplan lo establecido en la reglamentación. ¿Y qué es lo establecido en la reglamentación? Que el OR informará por escrito al CNE acerca de la conexión de los nuevos activos o la repotenciación o los cambios de elementos con una anticipación mínima a 90 días calendario de la ejecución de los trabajos. Y dentro de la comunicación adjunta debe indicar los elementos que se van a ver afectados por estos trabajos de expansión o repotenciación, ¿sí? Entonces, para que pueda ser excluida, tiene que cumplir los 90 días antes de la ejecución de los trabajos y en la comunicación adjunta vengan el elemento o los elementos que van a ver, el elemento consignado, ¿sí? Entonces, con eso creo que puede quedar clara la pregunta. Otra pregunta que tenemos es, ¿se puede cambiar el elemento así sea una consignación de emergencia? Sí, se puede cambiar siempre y cuando el agente, pues, o digamos que cambiemos la condición a estado ingresado. Principalmente se dio para esa condición. Digamos que los agentes pueden cambiar el estado a ingresado de una consignación de emergencia y ahí pueden cambiar el elemento consignado. Con estos cambios se afecta lo relacionado con subir en el archivo plano para el PSM. Sí, vamos a tener, o se tuvieron en cuenta en el aplicativo SNC los cambios que incorporó la reglamentación para que sean tenidos en cuenta dentro del archivo plano que se sube cada PSM. Creo que por mi parte no veo más preguntas relacionadas a mi tema. Muchísimas gracias, José. Doy paso entonces a Adrián para que nos ayude a responder también las preguntas que quedaron a cargo de su tema. Listo, voy a tratar como de identificarlas. Tengo varias. Tengo la primera, que soportes se requieren para catalogar un evento como riesgo vida humana. Bueno, la resolución solo informa que es un informe por parte de la gente. No es necesario entonces una carta, digamos un radicado, una carta formal como se hace con los catástrofes naturales o actos terroristas. Entonces, puede ser un registro fotográfico o un reporte, digamos, escrito, un archivo Word, un archivo PDF adjunto a los registros que vimos en la presentación, pues obviamente que esté acorde con un riesgo de la vida humana, pues entonces con eso es suficiente para validar esa causa. Para buscar la empresa, los elementos o vallas de pronto tienen previsto la opción de buscar digitando la primera letra para evitar estar subiendo. Bueno, esto no tiene mucho que ver con la resolución, pero sí, eso está implementado, como mencionas, la primera letra, pero solo la primera letra en EROPE, ¿cierto? Teniendo en cuenta que para subestaciones en anillo en el STR se debe indicar en la consignación a qué interruptor se le realizará la apertura, ya sea uno, el otro o ambos. Para este tipo de consignaciones y en estos casos específicos donde se requiere un solo interruptor abierto, ya no es necesario el estado operativo desenergizado parcial tal cual. El estado operativo desenergizado parcial solo va a quedar entonces para las maniobras de transferencia o bypass que se realicen, porque ni siquiera para los cierres, como mencionó José Luis antes, ya existirá un estado de cierre para que el operador pueda identificar o pueda reportarnos a nosotros que requiere un activo cerrado en lugar de abierto. Y para este caso, entonces, simplemente se colocará la apertura en el interruptor que vamos a abrir en lugar de como se hacía antes por el tema de que había una bahía que involucraba dos activos, ¿cierto? Dos interruptores. ¿Hay un modelo de informe para esta causa o se realiza por cada operador a su consideración? Nosotros en la guía de EROPE tenemos como una estructura, digamos, que nosotros proponemos, pero no hay digamos, un modelo estructurado en el que si no se cumple no se puede validar la causa. Proponemos un modelo en el que, pues, digamos que la gente tenga todos los espacios para reportar
el riesgo de la vida humana y lo sustente, pero no tenemos como un modelo estructurado en el que si no se cumple no se puede validar, ¿cierto? Para la causa activos STN, evento hace referencia solo a fallas o mantenimientos programados y no programados. Bueno, en realidad hace solamente a eventos no programados, porque recordemos que los eventos programados no causaban indisponibilidad en el STR, ¿cierto? Eventos programados en el STN no causaban indisponibilidad en el STR, solamente los no programados. Para los programados se seguirá manejando tal como se venía trabajando. ¿Cómo se relacionan las horas declaradas como riesgo de vida humana dentro de un mantenimiento con la hora de finalización de la consignación y la aplicación del acuerdo 963? Bueno, el acuerdo 963 es un poquito amplio, pero me imagino que se refieren al tema de lluvias. El riesgo de la vida humana obviamente tiene que estar dentro del mantenimiento. Y ya para cuando se extienden a los mantenimientos, se debe trabajar de la forma en como actualmente se maneja, que es que la gente solicita, digamos, los tiempos adicionales de acuerdo al acuerdo 963, y informando al CND que va a requerir el tiempo que él considere. En este caso, ya como se va a llevar, digamos, la cronología de los tiempos, pues va a poder pedir los tiempos en que estuvo suspendido y se le va a ampliar la consignación de forma acorde. Buenos días. ¿Existe alguna manera que el agente operador pueda visualizar las consignaciones y maniobras penalizadas con el respectivo motivo? No sé a qué te refieres como maniobras penalizadas, pero me imagino que son las maniobras que se pasaron de los tiempos regulados, me imagino, o de los eventos no reportados. En ese caso, sí hay un reporte que apunta a los eventos no reportados en el STR. ¿En qué casos puede... Luis, ¿iba a decir algo? No, Adrián, de qué pena ahí. ¿En qué casos puede un activo estar vinculado a dos o más subsistemas y cómo se calcularía la indisponibilidad de dichos subsistemas en caso de indisponibilidad de tal activo compartido? Bueno, sí existen, por ejemplo, los interruptores en anillo. Muchos de esos interruptores en anillo harán parte de dos subsistemas, ¿cierto? Y también los interruptores de corte central pueden hacer parte de dos subsistemas. Esos interruptores, indisponibilidad de esos interruptores, en caso de que nada más sean esos interruptores, y hablando de que sean nada más, sean subestaciones tipo unidades constructivas 14, 14, la nueva, impactarán los dos subsistemas asociados. Con un FIMA igual a 0.5, eso quiere decir que la indisponibilidad solo será la mitad de lo que dure la indisponibilidad de ese activo, suponiendo que solamente ese activo esté indisponible. A nivel de 110 kilovoltios, una subestación configuración interruptor y medio, pero está declarada como doble barra. ¿Cómo funciona la indisponibilidad? Bueno, a todos los efectos de la remuneración y por ende de la calidad de la calidad, del esquema de calidad, esa subestación, aunque sea constructivamente interruptor y medio, que me cuesta imaginarlo, pero puede ser, a todos los efectos será una doble barra, entonces no aplicará nada lo relacionado a lo que vimos ahorita en el FIMA, ¿cierto? Si la subestación es de configuración y medio, pero le falta un corte asociado a una barra, ¿cómo se considera la indisponibilidad? Ya que no comparte el interruptor del centro con otra unidad, las suspensiones por lluvia se pueden considerar la suspensión riesgo a la vida humana. Bueno, la primera, topológicamente hablando, siempre hay un interruptor de corte central. Entonces, se manejará de forma acorde a si esa subestación es UC14 o UC15, ¿cierto? UC14 ya sabemos... UC14 ya sabemos, bueno, el tema del FIMA, y UC15, perdón, que es la que venía, ahorita lo dije al revés si no estoy mal, y UC15, que es la que veníamos manejando de forma como ya la habíamos, ya estamos acostumbrados. Indisponibilidad del corte central, la bahía el 67%, indisponibilidad de la bahía el 33%, ¿cierto? Solo que ya no vamos a meter esos porcentajes directamente, sino que el aplicativo los calculará internamente. Bueno, y la segunda, las suspensiones por lluvia se pueden considerar suspensión de riesgo a la vida humana. De acuerdo a un concepto de la CREC, sí, efectivamente se pueden considerar riesgo a la vida humana la suspensión por lluvia. Para el caso de FIMA 0.5, la condición básica es penalizar la condición de riesgo de salida y desatención. No tanto el riesgo, sino la salida. Recordemos que esos interruptores están siendo remunerados, y actualmente salidas de un solo interruptor de la configuración anillo
no generaban ningún tipo de indisponibilidad, o sea, era invisible para la operación. Con condición que el regulador toma, pues ya se van a estar penalizando estas condiciones que reducen la confiabilidad del sistema. Por ejemplo, un anillo queda casi con una barra sencilla. Y para el caso también de los interruptores y medio, también se pierde la confiabilidad. Buenos días, ¿cómo se incluye por archivo plano la información para EROPE? Yo creo que, de la misma forma como se trabaja actualmente, solo que el formato cambió con lo que yo mencioné, 2 campitos adicionales. Pero para el tema de EROPE como tal, están los mismos botones para carga masiva, pues carga del archivo plano, que actualmente funcionan. En el tema de penalizaciones, ¿es 0.5 horas solamente o 0.5 más el tiempo que duró indisponible el activo? Ese 0.5 es el FIMA. Recordemos que ese FIMA está dentro de una fórmula que es multiplicada por la capacidad la capacidad disponible del activo. Eso es tal cual como funciona actualmente, y eso es multiplicado por las horas de indisponibilidad. Entonces es una fórmula muchísimo más grande, no siempre serán 0.5. El 0.5 es solamente el FIMA dentro de esa fórmula. Buenos días, este mismo cambio, que no sé cuál es, ¿se reflejará en el SNC al realizar solicitud de consignaciones? No sé, no tengo contexto para responder a esa pregunta. Otra consulta es si tendremos periodo de prueba en el aplicativo modificado y por cuánto tiempo. No tenemos contemplado la realidad periodo de prueba, me imagino que hablan de EROPE, ¿cierto? Nosotros vamos a hacer el despliegue de EROPE tan pronto o un día antes de que entre en vigencia la resolución. Tenemos entendido que la resolución entra el 1 de junio. Entonces, un día antes estaremos haciendo el despliegue de todos estos cambios que estamos mencionando, y asimismo la unificación de los ambientes de prueba. Hasta ese momento tendremos ambiente de prueba. ¿Las zonas CANO se forman en segmentos radiales del sistema? Sí, las zonas CANO, en este caso CNE, para el caso de la CREC 015, se forman en segmentos radiales del sistema. Sí, la resolución dice que son zonas del STR, en este caso, alimentadas por un solo activo, sea una línea o un transformador. Eso es radialidad, ¿cierto? Las compensaciones CNE, además de ser compensaciones por energía no suministrada, siguen siendo también compensaciones por dejar no operativos otros activos diferentes a los que conforman su grupo. No. Todas las zonas excluidas de CNE son excluidas de compensación por NS y también de compensación por dejar activos no operativos. No sé, Luisa, si me ayudas a ver si hay más. ¿Cuándo empieza a aplicar este esquema de calidad? Tenemos entendido que ya quedaron en firme los operadores que quedaron en firme los operadores que estaban pendientes, y creemos que va a entrar a partir del 1 de junio. Sin embargo, pues espere una divulgación más formal y oficial de esto, ¿cierto? Se pueden realizar pruebas para carga del archivo plano antes de iniciar la aplicación del esquema de calidad. Va asociado a lo que ya respondí. En estos momentos no, porque no tenemos esquema, digamos, no tenemos plataformas de pruebas abierta para los agentes. En caso de horas de mantenimiento no utilizadas en activos que sean interruptor y medio, también se penalizaría con indisponibilidad total del activo cuando solo se requiere la apertura de uno de los interruptores del grupo, es decir, no aplica el 33% o el 67%, así es. La resolución habla de indisponibilidad y por el momento se considera penalizar 100% el activo involucrado, tal como actualmente se maneja en EROPE para el STN en este caso, ¿cierto? Tenemos identificado la causa probable de la desviación con los SCADA y cuándo serían modificados los R para la revisión. Esto sí no tengo contexto, no sé si los compañeros lo pueden responder, pero no sé a qué hace referencia, la verdad. ¿Cómo se Adrián? Perfecto. Gracias, Diana. ¿Cómo se manejarán la historia de los indicadores de disponibilidad de los grupos de activos cuando hay un cambio de topología? Para el ejemplo de la diapositiva, se crean 2 nuevos grupos de activos. En realidad, los dos, digamos, vamos a decirlo así, subsistemas, aunque la palabra específica es grupos de activos, ¿cierto? Los subsistemas no cambian a menos de que el agente, digamos, reporte unos nuevos subsistemas que no hayan estado remunerados en la regulación anterior, pero los subsistemas en realidad no cambian. Lo que se hace con estos
este tipo de subestaciones es que se desagrega un poquito más. Ya la valla de línea ya no son una valla de línea, sino que son dos vallas de línea, digámoslo así, o dos interruptores, pero el mismo subsistema existe. Y ya venía desde la regulación anterior, entonces simplemente la hereda. En el portal del MSDXM, creo que eso también es para ti, Diana. Regulación CREC 099, menciona formato para reporte UC, creo que también. Yo creo que ya terminé con las dudas. No sé si hay más, Luis, por el momento. Bueno, por el momento nos están llegando algunas dudas al chat, Adrián, pero por temas de tiempo daremos paso entonces a Diana y responderemos las preguntas que no fueron resueltas en esta sesión por medio de un documento y si es necesario volveremos a hacer una nueva capacitación. Entonces doy Gracias. paso, gracias Adrián, doy paso a Diana para que nos ayude con las preguntas. Bueno, yo al respecto creo que solamente estoy viendo por acá como dos preguntas. Una es acerca, dice en el portal MDCXM, el requisito NP32 de lista de unidades constructivas del proyecto tiene un tiempo límite de 3 horas antes de la LPPO, pero en la circular 00099 piden que esta información se entregue un mes antes. ¿Por qué la diferencia? Si piensa unificar. Resulta que ese requisito ENP32 es un requisito general para el STN y para el STR. Entonces, resulta que en la resolución 22, para el STN está establecido que las unidades constructivas se deben reportar al momento de la declaración de explotación comercial. Entonces, es por eso que ustedes ven esa diferencia, es porque es un requisito genérico y aplica para ambos sistemas, para STN y STR. Obviamente nos tenemos que regir es por la regulación vigente para cada uno de los sistemas. Para el STN es al momento de la declaración de explotación comercial y para el STR, de acuerdo con la 24, que es la resolución de expansión para los proyectos de convocatorias, que específicamente creo que dice 30 días, y para la circular 099 dice un mes. Es para unificar el criterio en el STR, pero pues nos regimos con lo que está en la circular y en la regulación, porque en el portal el requisito se encuentra de manera genérica. Listo. Por acá hay otra pregunta, dice, la circular CREC 099 del 2001 menciona en el archivo formato XM para reporte UCSTR, pero en el portal MS se tienen disponibles bueno, hay varios nombres de archivos ahí. ¿Cuál se debe diligenciar para los proyectos de expansión STR? Las UC a reportar son únicamente las correspondientes a los activos del STR. Listo. Entonces, con respecto a esta pregunta, en la circular 099 mencionaban el formato XM para reporte UCSTR. Este formato fue el utilizado para el primer reporte que ustedes hicieron, que tenía un plazo de 21 de diciembre del 2021, si no me equivoco, creo que esa era la fecha de reporte, que fue un formato pues, que se había definido con la comisión. Después de eso, con las iteraciones y con algunos aportes de los operadores de red, hicimos unas modificaciones. Eso simplemente es un formato que se define de acuerdo con las necesidades. En este momento, en el portal MS se encuentran los formatos actualizados. Ya aquí me cargo la página, se las voy a mostrar. Se encuentran estos formatos ya actualizados. Está formato UCSTR expansión OR. Aquí tiene un B1 que nos pareció muy importante, porque actualmente pues esa es como la versión que tiene, y lo hacemos con la intención de que si usted descarga este archivo y lo tiene descargadito en sus archivos para el próximo reporte, por favor fíjese que sí sea la misma versión del que está actualmente cargado en el MDC. Esto porque, como les decía al principio, pues todavía estamos, digamos que muy nuevos en este reporte y en ver cuáles son las necesidades tanto de nosotros como XM, como de ustedes como operadores, y puede surgir de eso alguna modificación. Entonces, simplemente el tema del versionamiento es para que tengan en cuenta siempre cargar la información en la última versión que se encuentre subida en la plataforma. Aquí está expansión OR y convocatorias para los proyectos desarrollados por libre concurrencia, y expansión del OR para todo lo que hace referencia pues, a las funciones realizadas por los operadores de red, y hay un formato STN convocatorias.
que es para el reporte del ICTN. En unos días subiremos unos ejemplos también para que ustedes acá cuenten con un ejemplo de cómo deben realizar el reporte para los diferentes casos. Diana, te agradecemos entonces. Vamos a continuar haciendo llegar las preguntas que están en el chat a nuestros expositores para que ellos nos colaboren resolviéndolas. En un momento entonces vamos a comenzar nuevamente. Por ahí vi que había una duda sobre, decía, buenos días, el tema de penalizaciones es 0.5 horas solamente o 0.5 más el tiempo indisponible del activo. Creo que esa ya la respondió Adrián, en el sentido de que es 0.5 más las horas que indica el activo, y en este mismo cambio se reflejarán en el SNC al solicitar las consignaciones. Pues las penalizaciones actualmente en el SNC se ven reflejadas como una pesita, pues digamos que el dibujo de una pesa al lado del número de la consignación. Y el número de pesas son el número de veces que una consignación pudo haberse modificado y pudo generar, digamos que esas 0.5 horas adicionales. Entonces, dentro del aplicativo SNC se puede ver esa condición. Y el cambio va a quedar, digamos que se evidencia una vez cambie las consignaciones a estado aprobado cuando son consignaciones fuera de plan, o digamos que cuando se realice una modificación a la consignación de plan, una vez se guarde esa modificación, va a quedar generada la pesa. Entonces, ahí es importante comentarle a los agentes de que cada vez que se ingrese a una consignación y se haga una modificación y se guarde, va a generar una pesa. Entonces, si yo le hago 3 modificaciones en 3 tiempos diferentes, eso me va a generar 3 penalizaciones, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, si vamos a hacer una modificación, tener, digamos que hacer las modificaciones, todas las modificaciones que tengamos pendientes por hacer. Quería como contemplar, como implementar esa pregunta que Adrián había, pues, que no era el tema de Adrián y que Adrián la había leído. Listo, José, muchísimas gracias. En el chat también tenemos otras preguntas que podemos entonces dar paso. Creo que hay algunas para Adrián, otras para Diana, porque pues mientras estaban resolviendo inquietudes, fueron pues llegando estas últimas. Entonces doy paso en este momento a Adrián para que nos ayude con este último bloque de preguntas. Listo, voy a tratar como de identificar las que son para mí, pues, las que puedo responder. Hay una que me pareció muy interesante y que a mí la verdad se me pasó en la presentación, y es el factor FIMA. ¿Quién lo determina? El factor FIMA, en realidad, nosotros, hablando del centro de control, ni ustedes como operadores lo van a ingresar. El factor FIMA es un factor dentro del cálculo de índice, ¿cierto? Nosotros vamos a meter los registros de los interruptores involucrados, y el aplicativo, que en este caso es Erope, por dentro lo que va a hacer es identificar la simultaneidad de las aperturas asociadas a los subsistemas asociados, y de acuerdo a esa simultaneidad va a calcular el factor FIMA como lo mencioné anteriormente, y después aplicar la fórmula. Y el factor FIMA, que es 0.5 para los periodos de tiempo en los que al menos un interruptor del subsistema esté en servicio, y 1 cuando todos los interruptores del sistema estén por fuera, pero eso no lo ingresamos nosotros, eso lo hace el aplicativo por dentro de las reglas de negocio que se le colocaron. Estoy tratando de pasar rápido a ver si encuentro otra que considere que para mí. Para los subsistemas conformados por anillos, se reasignarán las 2 bahías al subsistema y se evaluará con el 50%. Se puede decir que sí, Las bahías de los anillos, digamos, en términos generales, todas las bahías, no, los interruptores sí, los interruptores de los anillos en términos generales están asociados a 2 subsistemas siempre, ¿cierto? Digamos, si suponemos o si contemplamos la posibilidad de que todo el anillo haga parte del STR.
Entonces sí, es como si los subsistemas, cada interruptor estuviera penalizando mitad y mitad cada uno de los subsistemas. Podría haber de esa forma. Para indisponibilidades desde ese solo interruptor, ¿cierto? No. Los códigos de las nuevas causas para EROPE, ¿dónde los encontramos? Muy buena pregunta. Nosotros vamos a estar compartiendo un manual de EROPE actualizado, que es como el manual que actualmente tenemos de EROPE, pero que le aplica la 097, pues ahora lo vamos a actualizar con la 015 y ahí van a tener entonces también las causas nuevas de las nuevas causas excluidas de EROPE, que son riesgo de vida humana y activo STN, ¿cierto? A partir de qué fecha entra en vigencia este esquema, creo que ya lo mencioné. ¿Y desde qué fecha se tendrán disponibles las actualizaciones? Es la misma fecha para ambos, ¿cierto? ¿Cuándo publicarán los documentos de los instructivos de EROPE y el reglamento de eventos? Lo estaremos publicando posiblemente en estos días venideros, a más tardar el día en que entre en resolución la entrada en vigencia de la resolución, que es el 1 de junio, pero yo pensaría que estas mismas semanas se están publicando. ¿Qué tiempo tendrá la gente para reportar a CND el informe por riesgo a la vida humana? Estamos considerando que esa información hace parte de los plazos regulatorios normales, las 72 horas. Sin embargo, por ser una causa excluida, posiblemente se puedan tomar mucho más tiempo del que actualmente dice la resolución, que son regulación, que son 72 horas. Posiblemente tenemos que revisarlo, la verdad, pero tengamos el mismo tiempo que se tiene ahora mismo para los reportes de catástrofes naturales y actos terroristas, que a modo de recordar y son hasta el mes siguiente, hasta el 5º día hábil del mes siguiente, si no estoy mal, del suceso. Y creo que las demás son para Diana sobre todo y para Luis, para José Luis. Muchas gracias, Adrián. Entonces doy paso a Diana para que nos ayude a resolver las preguntas que están a su cargo. Listo, entonces por acá tengo listado las preguntas para la evaluación de calidad de activos reconfigurados compartidos que se constituyeron en convocatorias. ¿La CREC le suministrará la nueva reconfiguración? La respuesta es no. Todas las modificaciones que ocurran en las unidades constructivas es responsabilidad de los agentes realizar ese reporte ante XM. Está establecido desde la 24 que el reporte de unidades constructivas de proyectos de convocatoria lo hace el ejecutor de la convocatoria 30 días antes. Y si esta entrada de ese proyecto genera una reconfiguración en activos que eran existentes, que se encuentra en la base regulatoria de activos de la gente, es responsabilidad de la gente informar el estado en el que quedan esos activos. ¿Dónde puedo encontrar el instructivo de la SUSEP? Como se los había mencionado en la presentación, este instructivo se encuentra en la página de XM, directamente en la página de XM, transacciones, formatos, instructivos y procedimientos, liquidación, facturación LAC. De todas formas, en la presentación les queda el link también para que se puedan dirigir al formato. El listado de unidades constructivas del proyecto NP32 se debe reportar un mes antes de la FPO, 3 horas antes. Lo que les mencionaba ahora, en el portal MDC está de manera genérica para que sea aplicable para STN y STR, pero se rige cada uno por la regulación vigente que tenga cada sistema. ¿Qué pasa cuando se hace la equivalencia entre el capítulo 15 y el capítulo 14 de una UR de línea y el valor instalado de la UR equivalente, capítulo 14, son superiores al 100% de la UR original del capítulo 15? Realmente no entiendo muy bien a qué hace referencia cuando se hace la equivalencia, pero les entendería que es cuando hacen una reposición total de algún tramo de línea. Pues en definitiva, lo que nos define la comisión es que si
que para los casos en los que sea reposición parcial, pues seguiremos utilizando la unidad constructiva del PRAE 0, que es una unidad constructiva del capítulo 14, y si se hace una reposición total, serán las unidades constructivas del capítulo 14, pero no nos habla en ningún momento de qué pasa si la equivalencia es mayor o menor a la que se traía. Creo que es independientemente de la valoración. Para el reporte del listado de unidades constructivas del proyecto nos piden diligenciar el campo código de activo ante XM si el proyecto aún no está en operación, dónde o cómo se obtiene el código de activo. Ese código de activo es únicamente un facilitador para nosotros para poder mapear el activo. Cuando los proyectos entran por etapas, a veces ya tenemos activos en operación comercial de etapas anteriores. De esa forma ustedes pueden consultar el código. Si no tienen manera de consultar ese código, pueden poner en la observación que el código todavía no se encuentra publicado. Es una manera de facilitar únicamente. Pueden, por favor, compartir los conceptos de la CREC relacionados en el circular 099 del 2021. Sí, les compartimos, junto con la información de la capacitación, les compartimos el concepto del VHRC que se le solicitó a la comisión. No pueden confirmar que el listado de unidades constructivas del proyecto está en eso, no lo entiendo. No pueden confirmar que el listado de unidades constructivas del proyecto, y hay unos puntos suspendidos, corresponde solo a las... Bueno, entiendo que aquí están haciendo referencia a cuáles son las unidades constructivas que se deben reportar. En el capítulo 5 de la resolución CREC 015, numeral 5142, están los activos sobre los que se reportan eventos, que son los mismos activos sobre los que existen los grupos de calidad, serán esos los que se deben reportar para la calidad del STR. El reporte de uso de la 099